Bien, voy a poner ya el texto que vamos a estar estudiando esta mañana. La verdad es que esta ha sido una de las veces que más me ha costado encontrar el punto en el cual el Señor quería expresar su palabra a través de este texto. Y bueno, a mí también me ha enseñado mucho, como ya lo tenéis ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 6. Josué, el sexto libro de la Biblia. Josué, capítulo 6. Y vamos a leer una batalla. Vamos a leer quizás, al menos para mí, una de las batallas más épicas, más memorables, quizás que de niños siempre nos han contado en repetidas veces. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y luego los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantó al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que en ella están. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció
que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Como decía, esta es una de las historias de la Biblia que quizás pues más se me quedan en el recuerdo. Hay muchas batallas en la palabra del Señor. Esta quizás también es una de estas que generan cierta contradicción por todo lo que ocurre ahí. Y como se suele decir, en la guerra todo vale. En la guerra los comandantes invierten mucho tiempo en preparar a sus soldados, en preparar la estrategia correcta, en formar a esos soldados, en preparar armamento, suministros para la guerra, determinar los puntos débiles del oponente para saber por dónde es mejor entrar, atar todos los cabos para conseguir la victoria. Y la historia que acabamos de leer no es diferente. Josué, un hombre hecho y derecho para la batalla, seguramente tenía planes, estrategias trazadas, tenía en su mente cómo entrar seguramente en Jericó. Era una batalla singular, y lo era no solamente por el hecho de haber sido la primera batalla en suelo cananeo, la tierra prometida, sino por la forma en la que Dios enseñaría al pueblo creyente, el pueblo de Dios, y al pueblo no creyente, el pueblo de Canaán, cómo Dios gana las batallas. Y va a enseñar sin duda su carácter santo, justo y misericordioso. Y hermanos, lo podemos ver todos estos puntos en este texto que hemos leído. Aún en los textos bélicos narrados en la Biblia podemos encontrar la figura de nuestro Señor Jesús. Lo podemos encontrar. En los detalles más significantes, para algunos, podemos ver la sombra, como decía esta mañana nuestro pastor, la sombra del que había de venir. Vayamos al texto. Dice en el primer versículo: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Si recordáis, Josué manda a 2 espías a que vayan a inspeccionar aquella tierra y que le trajera un informe de cómo estaba aquella ciudad. Bien, pues este era el informe. Llegan a Josué y le dicen: Josué, eso está cerrado, pero no solo que esté cerrado, es que está bien cerrado. Habían murallas y datan los historiadores que la muralla más pequeña de ellas es como de unos 5 metros, pero eran doble muralla, no era una, eran 2, doble muralla. Y tenían una anchura alrededor de unos 2 metros de ancho, o sea, eran murallas prominentes, imponían. Y este era el informe. La ciudad estaba cerrada, le habían echado el candado y lo habían vuelto a pasar la llave, y a otro que tenían seguramente le habían vuelto a pasar la llave. Estaban muy cerradas, era una ciudad extremadamente fortificada. Y este informe, en un primer momento uno podría pensar que podría incluso asustar a un hombre como Josué, preparado para la batalla. Un gran muro rodeaba el objetivo. Era una tarea sumamente complicada. Y esto ya nos da una primera enseñanza para nosotros. Jericó no solamente era una ciudad muy fortificada, no solo tenía grandes muros a su alrededor. Jericó, estas palabras de muy cerrada, muy fortificada, apuntan también a algo más. Apuntan a la condición de los habitantes que vivían en esta ciudad.
No solamente describen una defensa física del lugar, sino también una resistencia a los planes de Dios. Recordar que cuando aquellos espías llegan a aquella ciudad, como ya hemos leído antes, de toda la población que ahí había, solamente una mujer, Rahab, prostituta, fue capaz de humillarse ante el Dios de Israel, ante el Todopoderoso. Nos podrían surgir preguntas, ¿no? ¿Acaso el hombre puede frenar los planes de Dios? ¿Acaso el hombre tiene la potestad de decir a Dios que pare? ¿Tiene el hombre esa potestad? Si nos quedan dudas, ahí tenemos el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a todo su ejército. Lo he entregado en tu mano. ¿Está en tu mano? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Él lo dijo, Él lo hizo y Él lo hará. Si vamos al principio del capítulo, al principio del libro, vemos lo que Dios le dijo a Josué cuando lo puso como líder de Israel. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Quedaros con estas palabras. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo, el Señor, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Un hombre que tenía que enfrentar una tarea difícil, que no solamente era guiar al pueblo de Israel, era llevar y representar el nombre de Dios. Pero es curioso, porque si el Señor lo había entregado todo ya, uno puede llegar a pensar que, bueno, pues si Dios le ha dado todo a Josué, no es necesaria una batalla. Porque ya he vencido, me lo ha dicho el Señor, ya he vencido. Pero mirad lo que le dice también en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra la cual juré a sus padres que le daría. Y vuelve a repetir una y otra vez, hasta en 3 ocasiones. Esfuérzate, Josué, esfuérzate, Josué, sé valiente, Josué, sé valiente, Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios había entregado a Jericó, a Josué y al pueblo de Israel, pero lo tenían que pelear. Tenían que ir a la batalla. Tenían que ganar aquella batalla. ¿Y cómo lo iban a ganar? No era por la fuerza de sus soldados, ni por tener al mejor estratega militar, no era por tener el mejor armamento. Dios lo dijo y punto. La victoria es tuya, Josué,
pero tenéis que ir a la batalla. Tenéis que ir a la batalla. Yo os lo he entregado, pero ir a cogerlo. Ir a cogerlo. Dios ya había decantado la balanza hacia el pueblo de Israel. Dios ya lo tenía todo planeado. Todo estaba a su control. Y había otra cosa más. Había que descansar y confiar en esta promesa. Porque yo puedo ir, como hicieron ellos. Pero confiar en que Dios lo que ha dicho se va a cumplir, eso parece que cuesta más que ir a pelear. Dios hace su parte y ordena al pueblo cómo debe hacer la suya. Dios nos dice dónde tenemos que ir. Dios nos ha enseñado el camino. Dios nos ha enseñado el camino, hermanos. Y además nos dice cómo debemos de caminar. Dice en el versículo 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho. ¿Hacia dónde? ¿Hacia atrás? No, hacia adelante. Esas eran las instrucciones, claras y concisas. Claras y concisas. Ahora, había que dar las vueltas. No era llegar y ya, la puerta está abierta. Entro, lo tomamos todo, están todos, ya han puesto como la policía las manos en la nuca, están todos quietecitos. No, no fue así. Y mirad, también hay un simbolismo importante en el texto que hemos leído. El 7. 7 bocinas, 7 sacerdotes, 7 vueltas, 7 días. ¿Recordamos lo que significa el 7 en la palabra del Señor? La perfección, su santidad. Todo estaba perfectamente orquestado para que el pueblo lograra la victoria, pero tenían que ir, pero tenían que luchar. Tenían que obedecer. ¿Y cómo uno puede obedecer? ¿Cómo lo puede hacer? Conociendo la voluntad de Dios. Si yo sé la voluntad de Dios, puedo obedecer a su mandato. Si no conozco la voluntad de Dios, es imposible que puedas obedecer a nada, porque no tienes una dirección. Si no tienes una dirección, no puedes caminar. Sí, puedes hacer como el pueblo de Israel. Estuvo 40 años dando vueltas. 40 años dando vueltas. Lo tenían al lado. La tierra prometida estaba al lado. Pero 40 años dando vueltas. Porque no tenían una identidad clara como pueblo de Dios. Eran todo. Eran de todo, menos el pueblo de Dios. Y mirad, hermanos, hay unos verbos que no sé si os habéis dado cuenta, imperativos, que marcan muy bien las directrices de lo que es un líder, el que guía. Llevad, pasad, rodead y gritad. Los verbos implícitos en las acciones del pueblo, el que tenía que hacer para llegar a conquistar la victoria. Tenían que llevar el arca del pacto, porque simbolizaba la presencia de Dios. ¿Os acordáis aquella vez que dijo el Señor que se iba a apartar del pueblo? Porque eran tercos como mulas, le desobedecían constantemente. Y Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no nos muevas de aquí. No nos muevas de aquí.
Porque no tiene sentido. La vida sin ti ya no tiene sentido. Josué eso lo había aprendido muy bien. Pasad y rodead. Todos obedecieron. A veces, hermanos, dar un paso más cuesta. Dar un paso más cuesta mucho. Y más sabiendo que la tarea a la que enfrentas es dura. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere padecer. Y a veces cuesta confiar y obedecer a la voz de Dios. Cuesta. Porque queremos entenderlo todo. Queremos ver la luz antes de empezar a caminar por el túnel. Queremos ver qué es lo que hay allá al final. Si verdaderamente Dios me ha dicho que voy a ganar, déjame verlo. Pero hermanos, ellos rodearon la ciudad y comenzaron a dar vueltas sobre ella. Pero estas vueltas serían diferentes a los 40 años de vueltas que dieron al desierto. Serían muy diferentes. Y hermanos, en este caminar del pueblo, a mí se me venían muchas preguntas a la cabeza. Porque bueno, tú puedes pensar que ellos llegaron ahí y dieron una vuelta, incluso los soldados estarían extrañados de ver que Josué en ningún momento hablaba de atacar, sino de caminar. Un día, bueno, somos seres humanos, ¿eh? 2 días, a ver si a Josué se le está yendo la pinza. Esto de dar vueltas, mira, ya se están empezando a reírse de nosotros. Ya no nos toman en serio, ¿eh? Ya no nos toman en serio. Josué, éramos el pueblo de Dios. Tenemos que atacar. Pero vale, hay que dar vueltas. Vamos a dar la vuelta. Y otro día, y otro día, y otro día, hasta 6. Y yo me imagino ese sexto día. Ese sexto día, o sea, ahí, eso sería un funeral. Eso sería un funeral. Porque al final, hermanos, si no estamos totalmente convencidos y confiados en la voluntad de Dios, el texto no lo explica, pero es que somos seres humanos. Seguramente ahí habrían caras largas de no entender lo que estaba pasando. Cansancio. De ir una y otra vez a dar una vuelta sin que pasara absolutamente nada. Hasta que llegó el séptimo día. Otra vez más. Josué termina la séptima vuelta y seguramente el pelotón le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Josué dijo, vamos a dar otra vuelta más. Josué, ya hemos dado la vuelta que teníamos que dar. Tenemos que dar... ¿Estás seguro? Sí, vamos a dar otra vuelta más. Terminan esa vuelta. ¿Ahora qué hacemos, Josué? Vamos a dar otra vuelta más. Bueno, vale, venga, vamos a dar esa vuelta. Y otra vuelta más. Y otra vuelta más. Y otra vuelta más. Hasta que llegan a la sexta vuelta del séptimo día. Seguramente eso sería care acontecidos. Aquí no pasa nada. Lo que nos suele pasar, ¿verdad? Dios no nos escucha. Dios nos ha abandonado. Somos así. Somos así. Las situaciones de incertidumbre nos llevan a cuestionar a Dios. Nos llevan a cuestionar a Dios y aunque el texto no lo ponga, yo me imagino a esa gente así.
No entiendo lo que está pasando. Pero obedecieron sin entender. Y en esa séptima vuelta dice el versículo 15: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando el sacerdote tocó la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Gritad, gritad de júbilo, porque la victoria ya es nuestra. Gritad. Ante la incertidumbre, ante el sinsentido, antes de saber lo que va a pasar, Josué le pide algo más. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Gritad otra vez más. Gritad. Ahora es momento de hablar. Ahora es el momento de hablar. Como hemos leído antes, Josué había dado una instrucción clara. Nadie abre la boca hasta que yo no os lo diga. Y dijo: gritad. Aquello seguramente para los espectadores, el pueblo de Jericó, era algo inaudito. Era algo totalmente fuera de lugar. Y gritaron. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, el pueblo gritó, porque Dios había entregado la ciudad. Mirad, las vueltas también nos enseñan otra cosa más. Y aquí vemos la misericordia de Dios. Porque Dios pudo haber derrumbado aquellas murallas en el primer día con una vuelta. Ya, fuera. Esta gente hay que exterminarla. Pero Dios esperó hasta el final. Porque hasta el final, como dice la palabra del Señor, es paciente Dios para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Paciente es el Señor para con todos. Quizás esta era otra señal del Señor, que alguno pudiera arrepentirse, como lo hizo Rahab. ¿No es eso lo que ocurre los días de hoy? Personas que viven encerradas en sus murallas interiores y que rechazan totalmente el plan de Dios para sus vidas, rechazan totalmente escuchar de Dios. Dios también le dio una oportunidad más a Jericó, pero no fue suficiente porque Dios ya sabía, al igual que también conocía el corazón de Faraón, Dios conocía el corazón de aquel pueblo y sabía que no iban a volver atrás. Sabía, Él lo sabía, pero aún así extendió su mano para intentar rescatarlos. Esto también fue una dura prueba para la fe de aquel pueblo. Como decía, dar vueltas y vueltas y vueltas. A veces damos vueltas y vueltas y vueltas sobre pensamientos que tenemos en nuestras cabezas, y vueltas y vueltas, y esperamos y esperamos y esperamos y volvemos a esperar y no vemos ninguna señal de parte de Dios. A veces parece que Dios ha dejado de existir. ¿Ha dejado de existir? No siento a Dios, no sé cuál es la voluntad de Dios. Hace tiempo le pedí por aquello o por esto. Y mira, Señor, cómo estoy padeciendo. Mira cómo estoy sufriendo. ¿Acaso te has olvidado de mí? Como decía Rafa esta mañana, el pastor, vuelve el perro a su vómito. Somos así.
cuestionamos a Dios a la mínima de cambio. La impaciencia a veces nos lleva a eso. Pero hermanos, Josué sabía lo que tenía que hacer, porque a él le correspondía una parte, asumió su responsabilidad. Mi hermano, tú y yo, tenemos algo que hacer. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees de verdad? Tú y yo tenemos algo que hacer. ¿Sabes tú lo que tienes que hacer? ¿Sabes tú hoy lo que tienes que hacer? ¿Lo sabes? ¿Sabes el plan de Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios? Haría una pregunta más. ¿En qué bando estás? ¿Estás rodeando a Jericó o estás dentro de Jericó? Mi hermano, si estás rodeando Jericó, sé paciente. Sé paciente, porque Dios contestará. Ahora, si estás dentro de Jericó, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque hoy puede ser el día aceptable de tu salvación. Hoy es el día, no mañana. Porque la puerta se cerrará. La puerta se cerrará y una vez que esté cerrada, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Tenemos algo que hacer. Hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Y los resultados los dejamos en las manos de Dios. Josué no sabía cómo se caerían esos muros, pero estaba convencido que Dios le había dicho que iba a vencer y que esos muros iban a caer y que esos muros caerían. Lo tenía claro. ¿Cuántas personas, hermanos y amigos, no alcanzan objetivos que Dios le haya marcado en su vida por temor, por lo que otros puedan decir, por cansancio, por falta de valentía? ¿Cuántas personas? Dice Isaías en el capítulo 40, los versículos 30-31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, ¿sabéis cómo se renueva las águilas sus fuerzas? ¿Lo sabéis? Se arrancan el plumaje. Se lo arrancan. Porque lo que tiene no le vale para seguir. Y se lo tiene que arrancar. Y ese proceso duele. Duele. Quizás, como decía antes, estés enfrentando los muros de Jericó. Quizás hoy te hayas cansado, hayas perdido el ánimo y el camino ya no te parece tan claro como lo era en un principio. Pensaste que ibas a llegar y que los muros iban a caer a la primera de cambio, pero se han hecho más grandes de lo que eran en un principio. Mi hermano, lucha, esfuérzate, sé valiente, porque Dios te lo ha entregado en las manos. Si realmente eres hijo de Dios, la victoria está de tu lado. Está de tu lado. Igual no lo entiendas. Igual tú piensas que la victoria es algo positivo, humanamente hablando. Y a veces, para ganar, hay que perder. Yo diría incluso que casi todas las veces hay que perder para ganar. El Señor Jesús
tuvo que perder su vida. Lo entregó todo. Lo entregó todo. ¿Vamos a reservar nosotros algo? Y esta fue la reacción de las tropas, lo hemos leído en el versículo 15. Tomaron la ciudad y tomaron la ciudad, pero no tomaron lo que había dentro de la ciudad. Solamente el oro, la plata y los utensilios de hierro y de bronce. Y es que, hermanos, aquí también hay una enseñanza importante. A veces podemos encontrar que en la victoria hayan cosas atractivas que nos llame la atención. Hayan señales que indiquen que esa victoria es fácil y que lo que hay dentro de ella puede ser bueno. Pero si Dios dice no toques, no cojas, no hagas, no lo hagas. No lo hagas, no te está privando de nada, te está guardando de todo. Te está guardando de ti mismo. Te está guardando. Como decíamos esta mañana, si lo dijimos este domingo, el domingo anterior, ¿la ley es mala? ¿Qué acaso la ley es mala? Como decía el pastor, si no tuviéramos ley, cada uno cogería una pistola, se enfadaría con el otro, le pegaría 2 tiros y aquí no pasaría nada. La ley no es mala. La ley es buena. ¿Pero la ley te puede salvar? No. Te salva Cristo. Por su obra. Es la que te salva. Dios nos llama a confiar en sus promesas, a depender de Él y a hacer aquello que nos corresponde a nosotros hacer. No porque seamos mejores, no porque tengamos más fuerza, no porque seamos más inteligentes que los demás, sino porque Él ha depositado el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros podamos actuar de forma correcta, como Él quiere. Porque si no, no hubiera sido necesario el Espíritu Santo. No seamos autosuficientes. Y hermano, independientemente del resultado, haz lo que está en tu mano por hacer. Y hay algo más, y es la figura de una mujer, Rahab, la figura de la redención. Dios libró a esa persona de la muerte por gracia. ¿Veis a Jesús ahí? ¿Lo veis? Aquella mujer se arrepintió. Vio que el Dios que estaba en aquel pueblo era el verdadero. Y dijo, yo no quiero vivir mi vida. Quiero vivir la vida de ese Dios. Quiero estar en ese pueblo. Una mujer redimida en un pueblo pagano. En un pueblo que se dedicaba, entre otras cosas, a sacrificar a niños. Dios, hermanos, cuando manda hacer algo es porque tiene un motivo de peso. Bien, voy a ir terminando y sacamos enseñanzas importantes del pasaje de hoy. Los planes de Dios son como Él, inmutables. Dios nos muestra un camino a seguir, el camino de su Hijo Jesús. Nos enseña sus promesas, pero a nosotros nos toca confiar y descansar en ellas
y ser responsables activos. Activos independientemente de los resultados. La obediencia y fe tienen un precio. Tienen un precio, siempre tienen un precio. Y Dios extiende su gracia a todos aquellos que deciden, por arrepentimiento y fe, creer en su Hijo Jesús. Porque siempre hay oportunidad para todos. Siempre hay oportunidad. Por el camino habrán cosas atractivas. Josué pudo haberse quedado con algún habitante o con todos para que les sirviera como mano de obra. Sus esclavos, era derecho de guerra. Yo he vencido, yo me quedo con el botín y me quedo con las personas y que me sirvan. Pero Dios dijo que no quede uno. Y fue lo que hizo. Dio una orden y ellos obedecieron. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser esforzados y valientes. A tomar decisiones complicadas, complejas, pero que estén en el plano de la voluntad de Dios. Que busquemos sincronizarnos, hermanos, con la voluntad de Dios. Y esto puede ser muy astral, muy... ¿Cómo que sincronizar? ¿Que acaso Dios tiene wifi que me pueda...? No, leamos su palabra. Leamos su palabra. Porque sin esto no puedes estar en la voluntad de Dios. Estarás en la tuya. O estaré yo en la mía. Pero no en la voluntad de Dios. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios os bendiga, mis hermanos. Que tengáis una excelente semana. No salgas de aquí sin saludar al hermano de lado.